Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y me encuentro ahora con Antonio Bazán, coordinador de la Red Regional Anticorrupción, con quien vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos ustedes y que ha estado, digamos, de moda en nuestra sociedad y de repente continúa todavía, pero es momento de que se ponga un alto. Hablamos de corrupción en las empresas. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muchas gracias por la invitación. Hablamos de un flagelo que azota no solo a las empresas, sino también a las entidades públicas y que se ha convertido, digamos, en algo normal cuando nunca debió ser así. Lo que pasa es que existe una falsa percepción respecto a corrupción. Se cree que esta solamente se da en la administración pública, pero en realidad surge o es impulsada desde el sector privado, ¿no? Entendiendo de que muchas obras que se realizan a través de gobiernos regionales, municipios, tanto provinciales como distritales, tienen o demandan de la participación de empresas privadas, ¿no? Y para que éstas puedan acceder precisamente a las licitaciones que se hacen, muchas veces existen motivaciones externas, no legales, que generan este tema de corrupción. Y no necesariamente, ¿no? Las cabezas de estas instituciones son las que forman parte de, ¿no? En el caso de Chiclayo hubo por ahí una excepción, pero son casi siempre los funcionarios, ¿no? Los que tienen contacto directo en el tema de las concesiones, ¿no? Las que realizan este tipo de actos de corrupción. Y la ley es clara al respecto, ¿no? O sea, no exime a ninguna de las dos partes. No, definitivamente. O sea, quien comete el cohecho y quien también es pasivo del cohecho está cometiendo un delito. Quien realiza el delito, pues quien lo motiva y quien lo permite, ¿no? Como te digo, casi siempre se ha visto a la persona que ha consentido, pero se deja de lado a quien ha motivado esto. Entonces, hay una responsabilidad compartida, ¿no? Porque de repente nuestros televidentes ven y dicen, no, es que él nos pide, pero tú al dar te conviertes en cómplice, y eso es la ley lo contempla, ¿no? Lo contempla. Y la idea es que, digamos, se pueda erradicar eso de la administración pública, precisamente cerrando esas digamos, suerte de motivaciones ilegales que surgen desde el sector privado, ¿no? Aunque a veces también es a la inversa, ¿no? Desde el sector público, y acá no quiero generalizar, pero digamos, en algunos casos, ¿no? Se busca o se direcciona la compra de, digamos, de algún determinado lote sobre insumos que se necesiten para la ejecución de alguna obra, ¿no? Entonces, ya no se convoca una licitación, sino se fracciona la compra, y se fracciona la compra con la intención de que vaya direccionado a una determinada empresa, y que esta empresa luego... O se buscan algunas argucias como para que, por ejemplo, estas declaratorias de emergencia, por ejemplo, donde evidentemente no se van a seguir todos los pasos que deberían seguirse con tal de favorecer a alguien. Claro, las declaratorias de emergencia muchas veces son utilizadas para este tema de corrupción, ¿no? Porque se abrevian pasos, ¿no? Y se direccionan las compras, ¿no? Y el privado, en reciprocidad, de alguna manera agradece o es generoso, ¿no? Con una suma de dinero, el famoso diezmo, que es el 10% del total de la ejecución de la obra, ¿no? Y es que en realidad cuando hablamos de corrupción, no solamente hablamos de una afectación personal, digamos, del mismo funcionario, de la misma persona que corrompe y es corrompida, sino que además esto tiene una afectación, digamos, macro en la jurisdicción misma, porque cuando hablamos de que hay un acto de corrupción, quiere decir de que evidentemente, y valga la redundancia, no hay transparencia siquiera en la contratación, en la licitación, mucho menos nadie nos garantiza de que haya transparencia en la ejecución misma de la obra. Definitivamente. Y hay un problema secundario que también pasa, digamos, desapercibido, y es el hecho de que las instituciones del Estado, como gobiernos regionales y municipios, son los responsables de monitorear la ejecución de los gastos cuando se licita o se concesiona una obra, y muchas veces se hacen de la vista gorda, ¿no? O sea, el pretexto es, nosotros no lo estamos haciendo, hemos adjudicado la obra, el privado tiene que hacerlo, y cuando concluye la obra y es mal ejecutada, la responsabilidad se le endosan a ellos, ¿no? Claro. Pero en realidad era también responsabilidad digamos, de la administración pública, en este caso, de poder fiscalizar y monitorear, claro, ¿no? Y aquí abre dos aristas, ¿no? La primera que me gustaría tocar es el hecho de que ya para la sociedad misma, para el ciudadano a pie, esto, como hablábamos al principio de la entrevista, pasa a ser algo normal. Entonces, e incluso devienen en algunas frases de que ya pasa a ser parte del colectivo, dice, roba pero hace, ¿no? Hay otro que roba y no hace, entonces la sociedad misma ya consiente eso, ¿no? O sea, ya entiende de que es parte de... Y eso porque también hay un fenómeno de indiferencia de parte del ciudadano de a pie, ¿no? Porque de alguna manera no ve que los gobiernos locales influyan en su estilo de vida, es decir, el taxista continuará siendo taxista siendo alcalde A, B o C, ¿no? Porque no hay, digamos, proyectos o obras a favor de, ¿no? Entonces le es indiferente.
ese tipo de situaciones. Debería cambiar esa percepción, debería haber, digamos, una mayor motivación para hacer vigilancia ciudadana, ¿no? Y que sean los ciudadanos que eligieron a esas autoridades quienes les recuerden inicialmente cuáles fueron las promesas de campaña, pero también les recuerden que existen compromisos de proyectos a ejecutar, ¿no? Y parte de ese seguimiento tendría que ir acompañado de una vigilancia que se pueda hacer fácilmente a través de internet para los que tienen acceso, y aquellos que no, pidiendo cuentas, apelando a la ley de transparencia y acceso a la información, ¿no? Perfecto. No, y además también que ambas partes, porque, bueno, pues, como hablábamos también al principio, puede ser que la empresa llegue con ánimos de corromper, o puede ser que la institución pública a priori ya ahí tenga más o menos un tupa aparte, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, y le diga ya, esto es... Cualquiera de las dos partes que sienta de que se están vulnerando justamente hecho, está no solo en la obligación moral, sino en todo su derecho mismo de poder denunciar esto, ¿no? Tanto la autoridad, si la autoridad viene observa que el empresario llega con ánimos inmediatamente de poder sobornar, fácilmente puede denunciar, como pasa muchas veces con los policías que graban las acciones de algunos conductores que de frente entregan los documentos con un billete al costado. Entonces, ¿cómo respalda la ley a estas personas que denuncian? ¿Realmente trasciende estas denuncias? Trasciende en la medida también, digamos, que exista interés de parte del ciudadano de acompañar la denuncia inicial, ¿no? Por ejemplo, Contraloría tiene un sistema que es el SINAC, el Sistema Nacional de Atención al Denunciante, ¿no? En la que un ciudadano cualquiera que no tenga de pronto conocimientos sobre leyes, sobre la legislación peruana, puede acercarse a Contraloría, ¿no? Y comunicar la intención de denunciar el hecho, ¿no? Entonces, si de repente existen algunos vacíos respecto a la denuncia, personal de Contraloría adscrito exclusivamente al SINAT informará al potencial denunciante, y si es que hay esos vacíos, pues lo guiará para que los complemente, ¿no? Y luego esa denuncia ingresa a Contraloría, se inicia un procedimiento de oficio, se interviene el municipio, el gobierno regional o el funcionario o funcionarios que hayan sido eventualmente denunciados, en un trabajo a la par con el Ministerio Público, entendiendo de que se estaría incurriendo posiblemente en un delito penal. Claro. Por su parte, la Fiscalía también tiene un programa, que es un programa de protección a testigos, en las que esto se utiliza más, digamos, para casos mayores, pero en el tema de corrupción también es permitido. Y en esos casos, por ejemplo, no te revelan la identidad porque te conviertes en un código, claro, ¿no? Y al convertirte en un código, pues simplemente aportas información, ¿no? Pero es información ni siquiera referencial, es información vinculante, porque es información que a la larga el fiscal a cargo de esta investigación, a la par con los contralores, ¿no? Constatan. Lo penoso en todo, si es que se podría utilizar este término, es que muchas de estas denuncias no son hechas públicas, ¿no? Porque falta también un tema de difusión. Se está haciendo ese trabajo, digamos, un trabajo en pared entre Contraloría y Ministerio Público y la sociedad civil, que todavía hace un trabajo muy tibio, ¿no? Y un poco también que las entidades están, como Proética, por ejemplo, están trabajando con las bases. Hablemos un poco de los estudiantes que se están formando, que están conociendo un poco el quehacer, lo que realmente van a tener que cumplir como ciudadanos. Bueno, actualmente ya son ciudadanos, pero como ciudadanos ejerciendo realmente, y ustedes están un poco ya vinculándolos a este trabajo. Sí, definitivamente. Lo que queremos hacer a través de Proética y la Red Regional Anticorrupción es precisamente capacitar al ciudadano, ¿no? Potenciando incluso el trabajo que puedan hacer los periodistas locales y los periodistas en formación, ya que tú hablas de estudiantes universitarios, a quien también nos interesa poder reclutar y darle las herramientas, como por ejemplo el uso de portales web, ¿no? Para poder hacer este tipo de vigilancia ciudadana, y en el caso de los periodistas, digamos, tener mayor contundencia al momento de poder informar, y que sus notas no solamente terminen siendo la declaración de una persona acusando a otra, claro, sino de que existan documentos que validen esa denuncia, pero que no sean documentos incluso facilitados de una parte, ¿no? Que además sea justamente, pues, un sustento de tal manera que pueda esto trascender, como hablábamos, y llegar incluso a sanciones, ¿no? Definitivamente. Que es el objetivo. Bien, Antonio, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Vamos a seguir con este trabajo, y a ustedes, amigos, ya saben, no sean parte de la corrupción, no solamente el que entrega o el que reciba, sino ambos son parte de esta lacra social. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Esto es Agenda Semanal.